Buenos días con todos. Vamos a empezar hablando de enfermedades hepáticas, que es el tema que nos corresponde en la sesión, en la semana número 2, ¿no? Entonces, antes de entrar a enfermedades hepáticas, debemos recordar que en ello vamos a ver a quién especialmente al hígado. La clase pasada vimos a enfermedades renales y quién era la estrellita, por así decirlo, que nos ayudaba a determinar la función renal, era la barrera de filtración glomerular, ¿verdad? En este caso también vamos a tener estrellitas que nos van a ayudar a determinar los marcadores que nosotros debemos conocer para el hígado especialmente, ¿no? Eh, ya, bueno, dando preámbulo de eso, vamos a empezar. Como la clase pasada también vimos que debíamos tomar saber y recordar tanto la anatomía como la fisiología, aquí también debemos recordar eso. ¿Y a quién vamos a recordar en específico? A los hepatocitos. Estos, como vemos acá en la imagen, am, van a estar, van a tener diferentes partes, ¿no? Como sabemos, y en cada una de esas partes van a estar un tipo de marcador con mayor predominancia. Vamos a verlo a continuación, que quizá en el citoplasma existe un marcador más que tiene mayor relevancia que otros. También debemos hablar sobre los canalículos biliares. Los canalículos biliares los debemos recordar como un canal o una canaleta que va, como si fuera un canal, ¿no? Entonces, ese canal va a llevar lo que es, lo que va a producir el hígado, que es la bilis. Entonces, se va a dar en relación a eso, ¿no? Los canalículos biliares van a estar en relación a al transporte, por así decirlo, de la bilis. Y también del sistema retículo endotelial cuando hablemos de pruebas de antígeno en cuanto al hígado. También debemos recordar tanto con la anatomía, el funcionamiento del hígado. Porque es muy importante recordar el funcionamiento del hígado, porque en cuanto a ello, vamos a ver, por ejemplo, que en cuanto al hígado, vamos a tener el funcionamiento del metabolismo de lípidos y carbohidratos. ¿Y esto en qué nos puede relacionar a un marcador, en un marcador laboratorial? Bueno, entonces vamos a ver que el metabolismo de lípidos va a estar en relación quizá con la síntesis de colesterol, producción de triglicéridos y todo ello. Entonces, algunos marcadores que nos van a ayudar a determinar, por ejemplo, la síntesis de color podrían estar en relación con el metabolismo o el funcionamiento que hace el hígado. Por eso es importante que ustedes lo recuerden. Como también estábamos hablando, el hígado tiene una función muy importante que es producir la bilis. Y acá hago un paréntesis, ¿no? ¿Quién es el órgano responsable de producir la bilis? Va a ser el hígado. ¿Y quién es el que va a almacenar? eh, ¿Quién es el que va a almacenar la bilis? Va a ser la vesícula, que es como una cosita que está abajo del hígado, en la parte, bueno, abajito de ellos, ¿no? Pero bueno, sale del mismo hígado. Entonces, eso quizá es muy importante que ustedes lo recuerden, ¿ya? Em, También deben recordar que el, el hígado se va a encargar de depositar sustancias. Es como un depósito de sustancias. También el hígado nos ayuda a la transformación. También nos ayuda el hígado a la desintoxicación de sangre. Y quizá lo que vamos a ver más adelante y más importante va a ser la síntesis proteica y también la síntesis de factores de coagulación. ¿Por qué? Porque el hígado se va a encargar de esta síntesis de los factores de coagulación. Y vamos a ver que a continuación los factores de coagulación van a ser muy determinantes para poder hallar si algo malo está pasando en el hígado, ¿no? De acuerdo, obviamente, a algunos criterios y algo que tendremos que tomar. Pero más o menos recordar que quizá esas son las funciones más básicas del hígado y debemos tenerlo siempre en cuenta.
Un ratito, por favor. Ya, disculpen, tenía que enviar para... Entonces vamos a volver a ver y explicarlo más sobre las funciones del hígado, ¿ya? En cuanto a lo que es el depósito de sustancias, por ejemplo, vamos a ver que en el hígado se va a poder depositar sustancias como, por ejemplo, la vitamina B12, el hierro, el cobre, el glucógeno, entre otros, ¿no? ¿Qué va a transformar el hígado? Va a transformar amonio en urea. Es decir, que los productos nitrogenados y todo ello es importante para que nosotros podamos recordar la función del hígado y de acuerdo a eso vamos a ver que hay unos marcadores que nos ayudan a determinarlo. Y también vamos a ver, por ejemplo, la desintoxicación, desintoxica sangre. Entonces, en este caso van a neutralizar más que nada toxinas, fármacos y también hemoglobina, ¿no? En cuanto a la, bueno, a la síntesis proteica y factores de coagulación, ya les estaba diciendo, ¿no? Es muy importante recordar eso porque el encargado o el funcionamiento del hígado es en cuanto a los factores de coagulación y es un marcador muy importante que debemos tenerlo en cuenta, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué se puede dañar el hígado? El hígado se puede dañar tanto por una necrosis celular o por una colestasis. ¿Qué quiere decir colestasis? Va a ser, bueno, lo que se conoce como, em, en algunos casos mayormente se da por los cálculos biliares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vesícula, porque a eso hace referencia colestasis, la vesícula quizá tiene una inflamación cuando es colecistitis y bueno, la colestasis cuando quizá hay cálculos biliares. Antes de entrar a ver las pruebas de laboratorio que tenemos que tener en cuenta, debemos recordar qué es sensibilidad y qué es especificidad. Cuando hablamos de sensibilidad, debemos estar en relación a la capacidad para detectar una enfermedad en sujetos enfermos. Y especificidad va a ser como que la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sensibilidad, miren, es como que el valor predictivo negativo. Eso lo vimos en bioestadística, pero es muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Por qué? Porque algunas pruebas van a ser tan más específicas que otras. Es decir, que nos van a determinar qué personas están verdaderamente enfermas y qué personas en realidad no lo están, que vendría a ser quizá una sensibilidad como que a un grupo en general, ¿no? El grupo en general puede tener, por ejemplo, una sensibilidad a tal prueba, pero quien nos va a ayudar a determinar una prueba que en realidad dentro de ese grupo de personas sí tiene esa enfermedad va a ser la especificidad. Y para conocer tanto la especificidad y sensibilidad, debemos recordar que es muy, muy, muy importante saber la historia clínica, el examen, tener un examen físico apropiado, ya que todo esto, tanto la historia clínica, el examen físico, las pruebas imaginológicas y también las biopsias, más que nada la historia clínica, nos va a ayudar a determinar a a qué dirección quiero llegar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos determinar una prueba de síntesis solamente del hígado porque creemos que está fallando, ¿qué podríamos tomar? Entonces acá vamos a poder ver algún resumen que les hice para que puedan ustedes determinarlo en cuanto a cada prueba, ¿no? Mira, por ejemplo, la prealbúmina, la albúmina, las bilirrubinas, tiempo de protrombina, cada uno lo vamos a ver, pero me gustaría que quizás se queden con que hay diferentes tipos dentro del hígado o de los marcadores que nos podrían ayudar a determinar el hígado, hay algunos que son mucho más específicas, perdón, por ejemplo, la función hepática.
Hay otros que son mucho más específicas cuando existe una necrosis. Hay otras que son mucho más específicas o en relación a ello cuando existe, cuando queremos hallar una prueba inmunológica en cuanto al hígado, ¿no? Por ejemplo, las inmunoglobulinas, los anticuerpos tisulares. Entonces, como vemos acá también hay pruebas metabólicas que vendría a estar en relación a la obstrucción, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción en la vía biliar? Tanto en la vía biliar como antes de ello, porque ahorita vamos a ver qué es la bilirrubina, qué es bilirrubina directa, qué es bilirrubina indirecta. Entonces vamos a poder determinar que existen pruebas que son están en relación de acuerdo a quizá las funciones que puede tener el hígado, a la necrosis que puede relacionarse cuando existe algo anormal, cuando hay una colestasis, cuando existe una mayor relación cuando hay o cuando queremos hallar una síntesis proteica, si algo anda mal en el hígado en relación a la síntesis proteica, pues podemos pedir de mayor magnitud quizás la albúmina, el tipo de protrombina, la hipoalbuminemia y todo ello, ¿no? Entonces, es importante este cuadro, sí, porque de cierta manera nos va a ayudar a determinar qué pruebas nos debemos pedir en cada caso, ¿no? Y ya, bueno, acorde a este resumen, vamos a ver que cada una de esas pruebas van a estar en relación, por ejemplo, eh, em, a un tipo de función que debe cumplir el hígado. Entonces, cuando hay una utilidad o las utilidades de pruebas, que es muy importante que nosotros veamos en los marcadores laboratoriales, debemos recordar que esto nos va a ayudar a determinar o detectar, distinguir, valorizar, más que nada la magnitud que podría tener la lesión hepática y también nos va a ayudar a vigilar la respuesta, ¿no? Porque no solamente nos ayuda quizá como diagnóstico, ¿no? Como ayuda diagnóstica, sino que también quizá estas pruebas nos van a ayudar a poder vigilar al paciente, ¿no? Cómo está yendo, cómo está respondiendo al tratamiento, si le estoy haciendo bien o no. Entonces es muy importante eso y recordar qué es la utilidad de las pruebas, ¿no? Uh, ya. Vamos a ver acá. Lo primero que tenemos que consideré que es importante que nosotros veamos dentro de las pruebas hepáticas va a ser las bilirrubinas totales y fraccionadas. Primero, recordar que los valores normales van a ser de bilirrubinas totales, van a ser de 0,1 a 1,1 miligramos por decilitro. Entonces, debemos recordar que este valor no debe variar, no debe estar mayor que 1,1. Pero, ¿qué son las bilirrubinas totales? Van a ser la suma de la bilirrubina indirecta o también denominado no conjugada, más la suma de la bilirrubina directa o también denominado conjugada. Y también, por ejemplo, cuando nos piden hallar, por ejemplo, la bilirrubina indirecta, a veces no nos dan el valor de la bilirrubina indirecta, ¿no? Solamente, por ejemplo, nos dan el valor el valor de la bilirrubina total y también, por ejemplo, de la bilirrubina directa. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer para poder hallar la bilirrubina indirecta? Debemos restar tanto la bilirrubina total, como a su mismo nombre dice, ¿no? Es total de la directa e indirecta. Y bueno, con la directa si nos dan o la indirecta si nos dan y ya nos va a salir el contrario, ¿no? Por ejemplo, si nos dan indirecta, nos va a salir restando los valores de la total e indirecta con la bilirrubina, nos va a dar la bilirrubina directa. Más o menos así, si no me han entendido me dicen para volver a explicarlo porque creo que es muy importante que recuerden eso. Eh, ya. En cuanto a la bilirrubina indirecta o también denominada no conjugada, debemos recordar que cuando existe una mayor producción de bilirrubina, ¿qué vamos a tener? Una hemólisis. También vamos a tener, ¿qué más? Una eritropoyesis ineficaz. También cuando existe una bilirrubina no conjugada, o sea, cuando existe una alteración de la conjugación, vamos a tener en relación a quién? A Gilbert y Krieger-Najar. Pero ya,
Esto es como que todo lo que ustedes tienen que saber y les voy a explicar por qué tienen que saberlo acá en estas imágenes del costadito. Vamos a acercarlo un poquito. Aquí. Como vemos, de manera general debemos tener un grupo hemo en cuanto a la síntesis de... En el hígado vamos a tener un grupo hemo. ¿Qué va a pasar con el grupo hemo? Va a entrar el NADPH más oxígeno y lo va a convertir ¿en quién? En biliverdina. Esta biliverdina, le puedo dibujar acá. Ya. Esta biliverdina, ¿qué va a pasar con el NADPH otra vez? Pero sin oxígeno, como ustedes están viendo, va a convertir a bilirrubina. Y dentro de esta bilirrubina, que es lo que nos interesa, cuando hablamos, vamos a hablar de dos, como les dije, ¿no? Una indirecta y otra que es directa. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una pasa al hígado, por así decirlo, bilirrubina, vamos a entrar a la albúmina, que es muy importante y esto va a darse a la circulación sanguínea. ¿Qué pasa cuando hay acá en la imagen? Vamos a verlo mejor, aquí en el higadito. Entonces ya les hablé, ¿no? Acá hay un grupo hemo, se convierte en biliverdina y luego encontramos a la bilirrubina. Esta bilirrubina va a pasar con la albúmina, va a pasar al hígado. En el mismo hígado vamos a ver que una bilirrubina no conjugada. ¿Por qué? Porque no ha pasado por este proceso, que es muy importante que ustedes recuerden, el UDP. Más que nada si recuerdan, ¿no? UDP, glucoamilina. Transferasa. En este caso, este UDP es muy importante para que se dé a la conjugación, para que mi bilirrubina se vuelva de indirecta, porque no conjugada es indirecta, a directa. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a determinar si es directa o indirecta? Va a ser el UDP, porque gracias a eso se va a dar la conjugación de la bilirrubina. Y de acuerdo a eso vamos a tener una secreción, ¿no? Secreción de la bilirrubina y todo ello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos determinar, por ejemplo, si el daño está antes de la relación de UDP para que se convierta a una bilirrubina conjugada, entonces vamos a ver que quizá bueno, lo anormal podría estar entre la bilirrubina no conjugada y, bueno, el UDP, ¿no? Que podría estar en relación a esto. Entonces, un marcador laboratorial que nos podría ayudar a determinarlo puede ser que la bilirrubina no conjugada esté alta. Entonces ya vamos a pensar que quizá la relación del daño puede estar en esta parte, ¿no? Dentro del hígado. ¿Qué pasa cuando la bilirrubina conjugada está alta o también denominada bilirrubina directa? Podríamos hablar por ejemplo, una obstrucción de conductos hepáticos, que eso sí nos da una relación o una elevación, perdón, de la bilirrubina directa. Si no me queda muy claro eso, vamos a explicarlo acá mejor. Como ya les había dicho, en la sangre vamos a tener el grupo hemo, que es muy importante para que se convierta en bilirrubina. Bueno, no conjugada, primero bilirrubina, ¿no? Luego nosotros tenemos la no conjugada, que vendría a ser la indirecta, y la conjugada, que es la directa. Y bueno, esto nos da la producción de bilis. Entonces, el grupo hemo con el hemoxidasa nos va a convertir en biliverdina. Todo este proceso ya les expliqué. Entonces, lo que nos importa acá, porque esos son los marcadores que quizás se puedan elevar, van a ser la bilirrubina no conjugada. Como ven acá, la bilirrubina no conjugada va a entrar al hígado
¿Con quién? Con la albúmina. ¿Y la albúmina quién es? Ahí vamos a hablar de la síntesis proteica. Es la proteína característica del hígado. Entonces ahí vamos a recordar eso, ¿no? Que la albúmina es una proteína de quién? Del hígado. Muy importante que lo recuerden también. Entonces la bilirrubina conjugada, ¿qué pasa? Bueno, entra al hígadito. En el hígadito, ¿qué va a pasar? Se va a dar la conjugación. Entonces, si nosotros recordamos este proceso que debemos haberlo visto en fisiología, debemos entender que cuando hay o cuando la bilirrubina no conjugada está alta, podemos ver en relación a estos problemas, ¿no? Que quizá hay algo malo en el mismo hígado, por así decirlo, antes de que salga, porque lo que sale ya es la conjugada, ¿verdad? Entonces ahí es como que más o menos a eso hace relación, ¿no? Que uno, la bilirrubina no conjugada quizá está dentro del hígado y no se da la conjugación adecuada, y la bilirrubina conjugada o directa es cuando ya, por ejemplo, es que ha pasado todo el proceso de conjugación, todo ello. ¿Qué pasa? Bueno, acá hay una obstrucción esta es la vesícula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podría haber una obstrucción acá que hace que quizá le pueda elevar la bilirrubina conjugada y todo ello. Pero como estábamos viendo, también la bilirrubina conjugada y todo ello se va a dar o se van a elevar cuando hay, no conjugada, cuando hay hemólisis, cuando hay una eritropoyesis ineficaz, cuando hay una alteración de la conjugación, como lo estábamos viendo en las imágenes del costado. Y esto, más que nada, es por el Gilbert y el Krieger-Narr. Cuando hay una elevación de la bilirrubina directa, podríamos entrar en relación a, por ejemplo, una mayor producción de bilirrubina. Cuando no hay colestasis, porque también quizás se puede elevar por colestasis, eh, vamos a hablar de Dubin-Johnson y de Rotor, que es algo genético. Entonces, eso más o menos lo podemos explicar con este proceso que debería realizarse de manera normal en el hígado con la bilirrubina, ¿no? Entonces, cuando se está alterado, vamos a pensar en estas enfermedades que podría deberse a ese proceso que no se ha dado, que es la conjugación de la bilirrubina y todo ello. Ok, continuando, también vamos a hablar sobre la fosfatasa alcalina o también denominado ALP. Ah, su valor normal, como siempre, 40 a 130. Y vamos a recordar que, como estábamos hablando, ¿no? Anteriormente, existen pruebas que son específicas y hay otras que son sensibles. Esta podría ser una prueba específica, solamente el hígado. ¿Ustedes qué creen? Porque miren, acá dice dónde se encuentra tanto en hígado, hueso, riñón e intestinos. Entonces, si yo quiero saber un problema en el mismo hígado, ¿me recomendarían ustedes sacar una fosfatasa alcalina? No estoy viendo el chat si están contestando. ¿Se queda en la primera diapositiva? ¿De verdad? Sí están viendo la diapositiva 6, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí estamos en la diapositiva 6. Ah, ya, me había asustado. Gracias, gracias por contestar. Ya, entonces, no, ¿verdad? No, no podemos encontrar o no podemos decir que la fosfatasa alcalina es 100% específica
o un alto grado de especificidad, porque también lo podemos encontrar en el hígado, hueso, riñón e intestino. Este rango de valor normal es muy importante que ustedes recuerden que va a variar según la edad. Entonces, cuando es niños va a ser diferente, pero cuando es adultos, bueno, vamos a tener este valor normal. También recordar que la fosfatasa alcalina va a estar en relación al flujo biliar. Por ejemplo, puede ser una prueba de colestasis. Eh, por ejemplo, cuando existe una obstrucción biliar, como le estaba diciendo, aquí en el mismo, la vesícula, como había dicho, puede haber una obstrucción ahí en el conductos hepáticos, o en el mismo conducto cístico, que es lo que da de la vesícula al, se une con el hepático y ahí va a dar el colédoco. Entonces puede haber en alguno de esos conductos biliares puede haber una obstrucción y también nos puede ayudar la fosfatasa alcalina nos puede ayudar a eso. Cuando existe una masa, ¿qué es lo que nos hace referencia a una masa? Cuando hay un tumor en cuanto a que está obstruyendo el conducto biliar, también también se puede elevar. Por lo tanto, no solamente es cuando hay una obstrucción biliar, cuando hay quizá un cálculo biliar o algo así, sino que cuando hay un tumor que está aplastando el conducto biliar, también nos puede dar una fosfatasa alcalina alterada, ¿no? Elevada. Bueno, cuando hay cirrosis. Y debemos de recordar que la cirrosis, como en renal también estábamos viendo, la cirrosis es un problema ya crónico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se va a dar de un momento a otro, ¿no? Va a ser con el tiempo, va a ser con los hábitos que el paciente tenga. La cirrosis no solamente puede ser por una cirrosis alcohólica, sino también puede ser por ejemplo, por una hepatitis o algo que pueda tener el paciente que haga que progresivamente el hígado se esté dañando, ¿no? Y recordar, como acá vamos a ver la fosfatasa alcalina o LP, que está de color verdecito, ahorita lo estoy señalando. Y vamos a ver que mayormente se encuentra ¿dónde? Este es como el hepatocito, ¿no? Como estábamos viendo, este es el hepatocito, como lo habíamos visto más en la primera diapositiva, que les dije que es muy importante que lo recuerden. Entonces, va a ser muy importante recordar quizá en qué espacio podría estar en mayor proporción dentro del hepatocito. Otra cosa a recordar muy importante, o otro marcador laboratorial en el hígado, va a ser la gamma glutamil transpeptidasa. Su valor normal, como acá están viendo, es de 11 a 50, perdón, y es muy sensible a un desorden hepático. Muy sensible, entonces, ¿qué quiere decir? Que quizá no es tan específico, pero nos va a ayudar a determinar que quizá dentro de una población muy, muy grande, hay esta población, pues algo le está afectando, ¿no? Es sensible a cuando existe un daño hepático, un desorden hepático, como acá dice. La gamma glutamina transferasa también es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a determinar un patrón de colestasis. Y hay una pregunta, creo que les puse en el pretest, que ¿cuál es importante o qué debe estar elevado para nosotros decir, ok, sí, esto es un problema en el tracto biliar y solamente es eso, no podemos pensar en otra cosa? Cuando la gamma glutamil transpeptidasa va a estar elevado y cuando la fosfatasa alcalina también va a estar elevado. Cuando ambos están elevados, ustedes deben recordar eso siempre. Cuando ambos están elevados, sí o sí nos va a dar un problema del tracto biliar. Sí o sí. Entonces hay algo que en el tracto biliar que está pasando, ¿no? Puede ser tanto, por ejemplo, que está la vesícula, está el conducto cístico, llega con acá con el hepático. Y bueno, imaginemos que ese es el colédoco. Entonces, ¿qué pasa? Hay, por ejemplo,
puede haber una obstrucción de algún cálculo biliar que haya salido de la vesícula, o puede ser por por una masa, como les estaba diciendo, ¿no? Por un tumor que puede estar en tanto aplastando el conducto biliar, o quizá también por dentro, ¿no? Podría estar generando esa obstrucción y nos hace que, no, que la GGT y la ALP se puedan elevar. Entonces, cuando hay eso, podemos decir con mucha seguridad que hay un problema colestásico. También la gamma-glutamina transferasa puede estar inducida a medicamentos. Por eso es muy importante que ustedes cuando hablen de quizá con mucha seguridad que es un problema colestásico, tanto debe estar la GGT elevada como la LP elevada cuando hay algo en el tracto biliar. Entonces, ¿por qué? Porque como ustedes miran, es sensible, la fosfatasa alcalina también quizá pueda ser sensible porque lo encontramos en otras partes también. Entonces, es como que los compensan, ¿no? Si ambos están elevados, ya es fijo que hay algo en el hígado, ¿no? Algo está fallando ahí que me dice que, este, que hay una obstrucción o algo parecido, ¿no? Entonces, debemos recordar eso, que quizá las pruebas de por sí solas no son quizá más sensibles, pero cuando las juntamos con otras nos pueden ayudar a que sea un poco más específicas o en relación a lo que nosotros queremos. Otra prueba muy importante va a ser las transaminasas. La TGO y también la TGP. ¿Qué es la TGO o TGP? También se le denomina ALT, que es alanina aminotransferasa. Ahí están sus valores normales de 5,37. Y la TGP o AST es el aspartato aminotransferasa. ¿Cómo creo que es muy importante ¿cómo decirlo? Una forma que yo recordé esto para que no nos podamos confundir, porque las TGO no es muy específica, ¿saben? La TGO cuando está elevada no nos hace relación a un problema hepático, pero cuando está la TGP elevada sí va a ser un marcador hepatoespecífica. Entonces, eso sí o sí tienen que recordar. La TGP es hepatoespecífica. Y acá, ¿por qué les resalté la O? Porque yo la aprendí así, miren. La TGO es de otros. Entonces ya no se van a poder confundir. Obviamente que también lo pueden aprender en cuanto a lo normal, ¿no? La TGO, la TGP y todo ello. Pero quizá compartirles eso también les puede ayudar un poco. Cuando hablan de TGO, bueno, si les hablan de TGO, podría ser en relación a los otros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente está en el hígado o no solamente está en el hígado, ¿no? También puede estar en el músculo cardíaco, también puede estar en el músculo esquelético. Entonces, por eso yo lo recordé así, ¿no? La TGO es de otros. Entonces, cuando me hablan TGO, ya, ok, no es específica esa. La TGP sí es específica. Entonces, así lo podrían recordar, o de otros, y así. Eh, Como vemos acá, la aminotransferasa, bueno, ya si les dan el ALT y AST, pueden recordarlo de acuerdo a a lo normal, ¿no? Cómo debe estar normalmente. Pero si les dan TGO y TGP, pueden recordarlo así. Eh, en cuanto a la ALT, a la aminotransferasa, vamos a ver que va a estar en mayor medida tanto en el citoplasma. Por eso era muy importante quizá ver el hepatocito que vimos al principio. ¿Por qué? Porque la LT va a estar en relación al citoplasma, que va a ser, bueno, esto, ¿no? Que lo estoy marcando, todo lo que está fuera no está fuera, bueno, está dentro del hepatocito, pero está fuera del núcleo y todo ello, todo lo que ayuda a que pueda sostener los orgánulos y todo ello, ¿no? Entonces, debemos recordar eso.
También la LT va a estar en las mitocondrias. Entonces, también con eso podemos entrar en relación que quizá no es tan específica. ¿Por qué? Porque al estar en relación quizá a mitocondria, citoplasma y todo ello, puede estar también en otro que pueda tener una similitud con esta célula, ¿no? Como es en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Entonces, así también lo podrían recordar que quizá esa no es tan hepatoespecífica. Cuando la TGP está elevada completamente, ya, ok, esto es algo del hígado. ¿Hay algún problema con mi hígado? ¿Qué es lo que está pasando con mi hígado? Pero hay algo. Esto sí nos va a ayudar a determinar que hay algo que está pasando en el mismo hígado. Bueno, también recuerden que miden la falta de permeabilidad de las vías biliares. Eso más que nada, ¿no? Eso quería que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar de un marcador muy importante. Esto va a ser una proteína, ¿no? Que es producida ¿por quién? Por el hígado. De manera normal, nosotros vamos a tener la producción de 4 a 6 gramos en personas sanas. Como ya les había dicho, es una proteína del hígado. Eso siempre deben recordarlo. Entonces, ¿qué va a ser la albúmina o cómo vamos a poder sacarle provecho a la albúmina? Porque nos va a ayudar a la síntesis proteica. Claro, ¿no? Deyanira, porque es una proteína, por eso nos va a ayudar a determinar la síntesis proteica. Pues sí. También nos va a ayudar a ver si existe o no. Es como un factor pronóstico, como acá dicen, ¿no? Un factor pronóstico de cirrosis. Más que nada la hipoalbúmina, que va a ser cuando hay una destrucción masiva, porque la cirrosis es eso, no es algo crónico, ¿no? Que ya ha ido avanzando y todo ello. Recordar, miren, aquí es, bueno, donde podemos ver la sangre y todo ello. Vemos plasma y todo, glóbulos rojos. Vemos también la albúmina, ¿no? Que es lo que quizás nos interesa a nosotros. Ahí vemos la albúmina, que es dentro del torrente sanguíneo, que va a ser una proteína transportadora. ¿Qué va a transportar la albúmina? Bueno, va a transportar vitaminas, va a transportar sales biliares, va a transportar ácido graso, va a transportar también medicamentos, ¿ah? También tener en cuenta eso, también va a transportar ¿quién? Hormona, por ejemplo, la progesterona. Entonces, es una proteína que nos ayuda es una proteína transportadora, tal como dice acá. Entonces, eso deben recordarlo siempre. La deshidrogenasa láctica es muy importante también que lo vea. Vamos a ver que hay una oxidación reversible de ácido láctico. DHL, ¿no? Como se denomina en sus siglas. Esto va a ser una oxidación. Acá vamos a ver un versus, ¿no? Del ácido láctico con el ácido pirúvico. Como acá vemos en la imagen, el piruvato y el lactato. ¿Qué quiere decir? Que es una oxidación reversible que puede volverse, ¿no? Que puede volver a ser piruvato o lacto. Y gracias a quién, al NADH y eso. Bueno, es más bioquímica, pero lo importante es que ustedes tienen que recordar que esto va a ser un indicador de necrosis. Es decir, que cuando hay un daño del hígado, vamos a ver que va a estar en relación a la deshidrogenasa láctica. Pero lamentablemente no es específica. Es decir, que no solo lo encontramos en el hígado, que es lo que quisiéramos, ¿no? También lo vamos a encontrar en el músculo cardíaco. Entonces ya vamos viendo que quizá no es una prueba diagnóstica que nos va a decir, ok, está fallando el hígado. No, porque también lo vamos a encontrar en el músculo cardíaco. Es poco específica, ¿no? Ya, acá. Es muy importante que ustedes recuerden los factores de coagulación, la cascada de coagulación, las vías y todo ello. Antes de que les explique más que nada lo que nos corresponde, debemos recordar esto, ¿no? Que existen 3 vías: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común.
que se va a dar por la unión de la extrínseca con la intrínseca. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vía extrínseca, vamos a recordar que es la más chiquitita. ¿Por qué es la más chiquitita? Porque solo tiene dos factores, miren. Dos factores que es el 7 y el 7 activado. Y para buena suerte, mala suerte de nosotros, también vamos a tener la vía intrínseca. ¿Y por qué es importante todas estas vías y todo lo que les estoy diciendo? Por la hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Es como que cuando ustedes se cortan o algo, existe un proceso para que ese corte o algo deje de sangrar, ¿no? Todo se activa los factores de coagulación, que es muy importante que ustedes recuerden eso y lo sepan al revés y al derecho. Entonces, ustedes deben recordar eso, que cuando nos cortamos, bueno, ahí se activan los factores de coagulación, vienen un paquete de plaquetas, hacen su malla de fibrina, todo eso. ¿Qué va a hacer la hemólisis? ¿Qué va a hacer que lo pare, ¿no? Que pare el sangrado y que poco a poco, bueno, por fuera ya se vaya generando ¿cómo lo llaman también? Típicamente es como una manchita roja, medio negrita, ¿cómo se llama? Bueno, cuando nos cortamos y se cura así nada más, es como una cosa así que sale, no recuerdo bien el nombre. Entonces, la hemólisis, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ya no salga más sangre, que es lo que se quiere, ¿no? Si no, nos estaríamos desangrando. Entonces, eso y... Uy. Disculpe, no sé qué pasó con la máquina, se está bloqueando, pero a ver, vamos a ver si se puede terminar la clase. Bueno, como estaba hablando, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada es muy importante. ¿Y qué más, qué es lo más importante? Recordar lo que es las vías, ¿no? La vía intrínseca, extrínseca y la vía común. Entonces, cuando hablamos de una vía intrínseca, vamos a ver que vamos a hallar el tiempo de tromboplastina parcial activado. Ahí vamos a ver que eso es muy importante, ¿no? El valor normal es de 25 a 45 segundos. Entonces, cuando nosotros queremos determinar la vía o el tiempo el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿a quién vamos a ver en relación a la vía intrínseca?
Cuando nosotros hablamos del tiempo de protrombina, perdón, de que es la ATP, ¿a quién vamos a determinar? A la vía eh, extrínseca, ¿verdad? Pero como ustedes miran acá, la vía extrínseca solamente tiene dos factores, ¿no? El factor 7 y el factor 7 activado. Bueno, y el factor tisular, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo de protrombina también nos va a ayudar a determinar quién, a la vía común. O sea, el tiempo de protrombina va a estar determinado por esta vía extrínseca y y la vía común. Todos estos factores es muy importante que lo recuerden, sí puede ser, es muy importante que lo recuerden. Que la vía extrínseca está determinada no solamente por la vía extrínseca, que es la pequeñita, ¿no? Que solamente hay 7 y todo, y el factor tisular, sino también porque el tiempo de protrombina nos mide todo esto, hasta la vía común. Pero si yo solamente quiero saber si hay algo malo en los factores de coagulación de la vía común, entonces ¿a quién voy a llamar? Al tiempo de trombina. Y bueno, estos otros también, pero quizás es importante recordar el tiempo de trombina, la TT. También es muy importante que nosotros conozcamos, y quizá ya lo han visto en fármaco, el INR, ¿no? Que es cuando nosotros damos eh, un medicamento que debe estar monitorizado y todo ello. El tiempo de protrombina del paciente se va a dividir con el tiempo de protrombina que nos da el laboratorio de referencia, y de acuerdo a eso nos vamos a determinar el INR, que lo han visto en fármaco. Entonces, también otra situación muy importante que ustedes deben recordar es que la vitamina K, que bueno, no se ve acá, pero es parte va a estar dependiente a los siguientes factores. 1972, que es una mnemotecnia que es muy conocida, que va a ser el factor 10, el factor 9 y así, en separado, ¿no? Factor 9, factor 7 y 2. La vitamina K, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar por ejemplo, en espinacas, más que nada legumbre, no, perdón, más que nada, verduras con hojas verdes, ¿no? Hojas verdes más que nada, la vitamina K. Entonces, eso debemos recordar muy importante, porque cuando existe un problema en cuanto a la vitamina K, vamos a ver que quizá hay un problema en esos factores. Que quizás es importante recordar, sí, para que ustedes de manera general lo conozcan y sepan. Entonces, el tipo de protrombina, ¿qué nos mide? Nos va a medir en la vía extrínseca. No sé nada. TTPA, ¿qué nos va a medir? La vía intrínseca. Y si solamente quiero saber de la vía común, bueno, la tiempo de trombina nada más. Ahora vamos a hablar sobre las inmunoglobulinas. Estas es muy importante que recordemos, ¿saben? Porque existen demasiados tipos de enfermedades que dan al hígado de manera, por ejemplo, las hepatitis A, B, C y D, que vamos a hablar a continuación, son muy importantes, y esto, o el valor normal, lo vamos a determinar cuando hay las proteínas totales menos la albúmina. Pero no hay lógica en esta. Bueno, ustedes creerán que no hay lógica en este valor normal, pero ¿cómo yo puedo hallar eso? Dice. Las proteínas totales lo vamos a determinar, bueno, séricamente puede ser, y la albúmina, ¿quién era? Era específicamente del hígado, ¿verdad? Era una proteína del hígado. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si restamos los dos, vamos a poder determinar las inmunoglobulinas que hay o que están que lo podemos detectar, ¿no? Que nosotros podemos ver, las inmunoglobulinas. Entonces, cuando están estas elevadas, muy elevadas, ¿qué nos van a dar? Gamapatía o enfermedad hepática crónica, que podría ser ejemplo de cirrosis, ¿verdad? Otra cosa a tener en cuenta, vamos a determinar qué es la IgM, que es
se eleva solamente cuando hay un proceso actual, ¿no? Cuando en ese momento le está afectando al paciente. ¿Qué es lo que pasa cuando la IgG está elevada? Es cuando anteriormente a lo que le está pasando, o sea, ahorita no tiene como una activación, ¿no? No está activado, por ejemplo, una enfermedad hepática, ¿no? Sino que anteriormente sí lo estaba, pero ahora no. Entonces, eso es lo que ustedes deben recordar, ¿no? IgM es actual y IgG es algo pasado. Los anticuerpos tisulares, también es muy importante que lo recuerden. Entonces, bueno, acá está lo que nos hablan en la teoría, que son enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, cuando la cirrosis biliar, cuando hay un anticuerpo tisular en cirrosis biliar primaria, podemos determinarlo gracias a quién, al anticuerpo antimicrobiales, ¿no? Muy importante, creo que es pregunta de su pasito también. Cuando hay una colangitis esclerosante primaria, vamos a ver los anticuerpos anticitoplasma neutrófilo, el asma, que es el anticuerpo antimúsculo liso, el ANA, el anticuerpo antinuclear. Otra cosa muy importante a tener en cuenta va a ser esto. ¿Qué son estos? Esto es por así decirlo, el virus de la hepatitis B, ¿no? Esta S, hepatitis eh, eh, la hepatitis B, S, ustedes lo van a recordar como superficie. Porque en sí está en la superficie, ¿ves? Bueno, como si lo miran, ¿no? Está acá en la superficie. Entonces van a recordar eso, ¿no? Que externamente, ¿a quién lo van a tener? En cuanto al hepatitis B. Lo estoy poniendo acá porque también lo vamos a ver más adelante, pero creo que es importante que lo recuerden. Así que pero también lo vamos a recordar más adelante, para que no se confundan un poco. Entonces, hepatitis B, que vamos a tener al antígeno de superficie, ¿no? Que es lo que está encima, los aritos, así medio rosaditos. Luego vamos a tener a quién, al core. Core, core. Bueno, que debe estar un poquito más bajito, ¿no? Es el rojo. Y luego, ¿quién vamos a tener? Al DNA polimerasa o al ADN, ¿no? Y esos son los tres que ustedes deben recordar. Bueno, esto también, ¿no? Pero eso es lo que ustedes deben recordar para poder verle, ¿cómo decirlo? La posición que tiene el virus de la hepatitis B, porque el ciclo pasado, si mal no recuerdo, vino una pregunta que de externamente a internamente, cuáles las estructuras que tiene el virus de la hepatitis B, ¿no? No decía hepatitis B, pero ustedes lo van a recordar con algo que les voy a decir ahorita. En los virus hay 5, ¿no? Que lo podemos determinar. Este cuadro lo saqué de su teoría y es muy importante ustedes que lo recuerden. Sí, porque lo más que nada lo rojito, ¿no? Que es quizá lo que les puede preguntar. Entonces, vamos a tener a la A, a la B, a la C, a la D, a la E. Para poder diferenciarlo en cuanto a familia y genoma, ustedes deben recordar que la B es ADN, perdón. Entonces, el virus de hepatitis B es ARN. Los demás son ARN, como miran. ARN, ARN, ARN. Entonces, recuerden eso, ¿no? Virus de hepatitis B, ADN. Bueno, estos son los mecanismos de transmisión. Los diferentes tipos de virus de hepatitis. Debemos recordar que, por ejemplo, la B se da por promiscuidad, por algo sexual. Eh, las otras, por ejemplo, la E se da por fecal oral, la A también. También se puede dar de manera parenteral, ¿no? Como ustedes saben, podría ser de madre a hijo. Entonces, eso recordar, mecanismo de transmisión, su periodo de incubación, y lo tienen, sus características.
Eso, ¿no? Lo de rojito siempre le digo, apréndanse lo de rojito. Si no, si por ahora no se pueden aprender todo, bueno, el rojito es muy importante. Hay una afectación fulminante en el embarazo. Cuando existe un virus de hepatitis B, por ejemplo, les ponen un caso clínico, ¿no? Este paciente con afectación fulminante en embarazo, que tiene su mecanismo de transmisión fecal oral, su familia o este tipo de virus es ARN. Bueno, cuando nos hablan de ARN tenemos muchas opciones, ¿no? Menos el B, porque el B ya le hemos dicho que es ADN. Entonces ya con la afectación fulminante de embarazo lo podemos sacar, ¿no? Que es virus de hepatitis E. Bueno, lo demás, los anticuerpos, el diagnóstico que lo podemos ver. También es importante que recuerden el diagnóstico, ¿no? Como les había dicho, ¿no? El M, que es algo agudo. El G es cuando ya pasó, ¿no? Cuando ya quizás se ha curado el paciente, está en proceso de curación. Entonces eso, ¿no? Cuando hay una infección actual, M. Bueno, es algo es inmune que quizá ya esté pasando y todo ello, es G. Es como que pasado, actual. Bueno, eso. Y acá también, ¿no? Miren, IgM agudo, IgG crónico, cuando ya pasó, ¿no? El tratamiento, bueno, no es importante que lo recuerden, pero ahí lo tienen. En cuanto al pronóstico, también es muy importante que ustedes lo recuerden, cuando es bueno, cuando es muy rara la afectación, cuando es fulminante. Otra cosa a tener en cuenta, por ejemplo, ustedes siempre deben recordarse lo que no es común. Por ejemplo, acá dice no cronifica. Entonces busquen, ¿quién más cronifica? No, ¿quién más no cronifica? Los demás, de cierta manera, sí cronifican, ¿no? Menos la E, quizá, ¿no? Que no cronifica. Entonces, ustedes deben relacionarlo a eso. La virus de hepatitis A, ¿quién? No cronifica. El virus de hepatitis B, bueno, es 10% de cronicidad, podría haber. ¿Quién tiene un mayor porcentaje de cronicidad? La C, ¿no? Entonces, la C puedes relacionarlo con virus de hepatitis C y como es la C al principio no cronifica, cirrosis, CC. Entonces, así lo pueden recordar. Eso, más que nada, apréndanse los rojitos y les viene otra vez esa tabla en sus teorías, ¿no? Y acá es lo que les estaba hablando, ¿no? Que también lo puse anteriormente, pero quizá lo vamos a volver a repetir acá para que no se confundan. Dentro del perfil de hepatitis B, que es muy importante que ustedes recuerden, sí, porque el hepatitis B tiene que pasar por fases, tiene 4 fases. Cuando hay un periodo de incubación, es decir, cuando se está dando, vamos a determinarlo gracias a quién, al antígeno de superficie, como lo ven acá también. El antígeno de superficie es como que el primero que se va elevando, ¿no? Es el primero, el de azulito. Es el primero que se va elevando. Entonces, cuando nosotros queremos determinar a un paciente que está en ese momento mal o que quizás sospechamos que está en el periodo de incubación, aquí vamos a pedir al antígeno en superficie. ¿Quién más va a elevarse después? Va a ser el antígeno anti-E. Pero también, bueno, aparte de que quizás se pueda elevar, ¿quién es el que más se va a el que más se va a elevar, va a tener una concentración relativa a reactantes muy, muy alta? ¿Quién va a ser? El anticore, ¿no? El anticore. Que nosotros lo vamos a ver cuando hay una enfermedad aguda, podría ser, porque es la que más se eleva, ¿no? Es la que más se va a elevar. Cuando hay una convalescencia, como miran, también se puede estar elevada cuando hay una temprana o tardía. Entonces es muy importante ayudar a ver eso porque si nosotros queremos determinar que un paciente está en una etapa de incubación o temprana o tardía, ¿quién vamos a preferir? Por ejemplo, si queremos determinar que es una etapa tardía, podría ser el COR, ¿no? Porque tiene una concentración relativa más elevada. Cuando hay un antígeno en superficie, podríamos entrar en relación a quizá un periodo de incubación que está pasando en ese momento y así.
Obviamente que todo esto tiene que estar en relación a la clínica. La clínica es muy importante, los síntomas del paciente y todo ello. Estos exámenes de laboratorios ayuda al diagnóstico, entonces tienen que tener relación con la clínica que ustedes están pensando, que ustedes están viendo. Estas son las partes de la hepatitis B, ¿no? Como les había dicho, el primero externamente vamos a hacer superficie. Luego al core, que es la C, esta es la S. Entonces, luego DNA polimerasa. Recordar, DNA aquí nos hace referencia a la hepatitis B. Es el única de las hepatitis que tiene DNA o ADN, ¿no? Ya, acá. Hay 4 fases que es muy importante. La fase de inmunotolerancia, la fase de aclaramiento viral, la fase de portador inactivo y la fase de reactivación. Sí, sí, se puede reactivar el virus de hepatitis B después de tiempo. Sí, miren, por ejemplo, a los 60 años más o menos, un promedio de edad, se da una fase de reactivación. Y aquí vamos a hallar, es que es lo que le estaba diciendo, ¿no? Aquí vamos a llamar, por ejemplo, cuando hay una fase de inmunotolerancia, ¿no? Como es la EEAG. ¿Qué va a pasar cuando nosotros queremos ver si es algo más, una fase de reactivación o algo así? Vamos a llamar al anti-HBe. Entonces, eso recordar, ¿no? Recordar eso más que nada. Al principio podemos llamar a este. Y después, cuando nosotros sospechamos de una reactivación del paciente con esta edad más o menos, vamos a poder determinarlo según ese, ese marcador. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a pasar a algunas preguntas que les traje acá. ¿Tienen alguna pregunta? Ajá, costrita. Sí, eso. No tienen una pregunta, ¿verdad? Para hacer las preguntas. Va a ver. Levanten su mano, aunque sea para saber que están ahí, por favor. Por mi parte está todo claro. Gracias, gracias por contestar, gracias. Bueno, vamos a ver ahora las preguntas. Estas preguntas, las que están así en las próximas teorías que vamos a tener, van a ser de formativos, ¿ya? Del formativo pasado, más que nada. Entonces, vamos a resolver una o dos al menos. Vamos a ver. Cuando nos habla de una mujer, por ejemplo, mujer de 30 años se sospecha de hepatitis autoinmune, ok, hay algo autoinmune. ¿Cuál de las siguientes pruebas celebrará mejor el daño del hepatocito? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Pero hay que determinar por qué, por ejemplo, las albúminas no. ¿Por qué la DHL no? ¿Por qué la GGT no? ¿Y por qué la fosfatasa alcalina no? En algunas de esas podríamos ver que podría estar en relación a la sensibilidad y especificidad. La fosfatasa alcalina que habíamos dicho, que quizá lo podemos encontrar en otros lugares, ¿no? ¿A quién más lo podemos encontrar en otros lugares? A ver, DHL. Y quizá nos quedaría las albúminas, ¿no? Pero las albúminas, ustedes deben recordar que son, ¿qué? Proteínas, ¿verdad? Entonces, y se encarga más que nada, nos ayuda a determinar la síntesis proteica, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso de hepatitis autoinmune, quizá no está tan relacionado con eso. Entonces, por eso podemos descartarlo. ¿Quién nos quedaría? Bueno, ya
Sacamos DHL, otra alcalina también porque no es muy específica. Nos quedaría la GGT y la TGP, ¿no? ¿Qué les había dicho de la TGP y TGO? Que la TGP es hepato específica. Hepato, ¿no? Es hepato específica. Es cuando algo está dañando el riñón, algo sí es al riñón, al hígado, cuando algo sí o sí está dañando al hígado. Entonces, si nos dicen TG, por ejemplo, otra opción, ¿no? Podría ser TGO. TGO, entonces, ¿qué les había dicho con la TGO? Que podrían recordarlo con otras, ¿verdad? Otras. Bueno, si les dan el TGO, si son buenos así, les van a responder TGO y, por ejemplo, ASLT, ACT, perdón. Entonces ya ustedes tienen que ver, ¿no? La TGP es hepato específica, por eso es muy importante que lo recuerden. Entonces, más que nada seguro, eso, ¿no? La fosfatasa-alcalina GGT, que les había dicho que era más importante la GGT en problemas colestásicos, ¿verdad? Colestásicos. Bueno, colestásicos, ustedes entienden. Ya, y así. Esas preguntas, más que nada para eso, ¿no? Para que ustedes puedan resolver por qué no sería esta, por qué sí sería esta, por qué me puedo dar mejor a esto y así. O sea, es para que lo resuelvan. Quizás no les vengan las mismas preguntas, pero podrían ponerle, por ejemplo, en vez de daño del hepatocito, podría ser quién es el que nos ayuda más a mejor marcador o mejor prueba para la síntesis proteica en el hígado. Bueno, ya ustedes ya marcan la albúmina, ¿verdad? Entonces, quizá no les va a venir las mismas preguntas, pero quizá les va a venir algo similares. Entonces, deben tratar de resolver eso. ¿Ya? Esos dos les dejo por su casa, sí. Bueno, si os saca tiempo, después lo resolvemos. Ahora vamos a ver las preguntas del ciclo pasado del parcial. Bueno, acá ya les estoy dando la respuesta. No es la primera sí no hay respuesta. Ya, pero igual lo vamos a resolver, ¿no? Uno por uno, ver cuál es, por qué es esa y por qué no es. Mujer de 21 años, presenta que fiebre e ictericia. El laboratorio arroja una elevación moderada ¿de quién? De las transaminasas. ¿Quién eran las transaminasas? ¿Se acuerdan? Vamos a recordarlo acá, mira. Listo. Estas son las transaminasas. La TGO, TGP. O también lo pueden llamar alanina aminotransferasa y el otro aspartato aminotransferasa. Entonces, esas son las tres transaminasas. Entonces, ¿qué quiere decir? Una elevación moderada de transaminasas. No nos especifica cuál, si es la TGO, TGP, no nos dice, ¿no? Pero podría ser en relación a la TGP, ¿no? TGP. Y en la sangre confirman virus ADN. Bueno, hasta acá, no, podríamos pensar muchas cosas si se dan cuenta. Pero ya nos dijeron virus ADN. ¿Qué les había dicho? ¿Quién era el virus que es el único virus que están acá dentro del cuadrito que tiene ADN? ¿Quién era? El B. Muy bien, el B, ¿verdad? Entonces, así, ¿no? Les van a venir así, quizá la mayoría de lo anterior no va a estar en relación o les podría marear un poquito, pero va a haber una palabra clave y esa palabra clave ustedes lo tienen que identificar. Entonces, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable? Entonces sería un virus de hepatitis B, ¿verdad? Así. Esto va a ser la mujer de 35 años, presenta debilidad general y episodio de febrícula, se sospecha de una cirrosis biliar primaria. Como les dije, busquen las palabras claves. ¿Habíamos hablado de cirrosis biliar primaria? Sí. ¿En qué? ¿En qué se acuerdan? Cuando hay cuando hay algo inmunológico fallando. Este cuadrito es esto.
que les estoy mostrando ahorita. Y es muy importante que lo recuerden. Las pruebas de función hepática. Es como que el resumen de lo que las pruebas que les van a dar a ustedes. Entonces, que hay un problema inmunológico en la señora que nos habla, ¿no? Una señora, entonces, podría ser inmunoglobulinas y anticuerpos tisulares. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver qué anticuerpos inmunoglobulinas y anticuerpos tisulares están fallando. Bueno, cuando hay un anticuerpo tisular fallando, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener enfermedades autoinmunes como la cirrosis biliar primaria, ¿verdad? Acá les puse cirrosis biliar primaria. ¿Qué va a ser? Un anticuerpo antimicrobiales. Cuando hay una colangitis, también es importante que lo recuerden. Va a ser el ANCA, el asma, perdón, ANA. Entonces, acorde a eso, ¿cuál sería la respuesta acá? Aunque también está acá, me olvidé toparles, pero bueno. Alguien responda. La B. Sí, gracias. Sería la B, ¿verdad? Entonces, así más o menos le va a poner a venir las preguntas. Ustedes tienen que buscar las palabras claves. Traten de verlo así. Y acá, ¿ves? Eso es lo que les estaba diciendo 2 veces que les expliqué las imágenes. No sé si lo recuerdan. ¿Cuál es el orden de la ubicación de parte externa? Miren, de externa hacia el interior. Entonces ustedes deben de leer bien la pregunta siempre. Lean bien la pregunta. Por ejemplo, les puedes cambiar, ¿no? De interna, de lo interior a lo exterior. Les puede venir, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Entonces ya no va a ser como esta respuesta, ¿no? Sino va a ser quizá al revés, ¿no? Entonces dentro, ¿quién vamos a tener? Alcohol. Alcohol, lo vamos a tener a la E, lo vamos a tener a la S, que es superficie y así. Entonces, tienen que leer bien la pregunta. En este caso, siempre cuando es externo, como les he dicho, está acá el circulito, cuando es externo, aquí vamos a encontrar al de superficie, ¿no? Porque su mismo nombre dice, ¿no? S de superficie. Entonces ya en el interior va a ser el core y el E que acá también lo estaba viendo, ¿no? Es como que después de la superficie, ¿quién viene? El antígeno, la hepatitis B del antígeno. Bueno, eso. Eso es. Y bueno, esas son las referencias que he empleado. Gracias por estar aquí. Voy a detener la grabación.